Desde Puno y Cusco hacia la capital, o sea, desde el sur hacia la llamada Toma de Lima. Así avanzan con ese lema las protestas en Perú y no es extraño. Basta mirar la historia remota de centralismo con una capital que concentra poder y recursos. Y la historia inmediata donde la elección de Pedro Castillo nos recuerda que mientras en el sur andino obtuvo el 65% de las preferencias en segunda vuelta, en Lima solo el 35% de los votos. Su destitución se produjo el 7 de diciembre después de que intentara un autogolpe. Pero la forma en que el gobierno de Dina Boluarte ha manejado la crisis parece no haber tenido en cuenta esta fractura geográfica y socioeconómica que sigue como una herida abierta en Perú. La crisis ya ha costado la vida de medio centenar de personas y las manifestaciones que amainaron a fin de año resurgieron con un grito cada vez más fuerte: que se vayan todos, la presidenta, el Congreso, que se adelanten elecciones. Porque el enfrentamiento entre el Parlamento y el Ejecutivo los aburrió, porque la corrupción es transversal, porque ya basta de mirar, dicen ellos, por encima del hombro desde Lima hacia el sur, porque Perú sigue siendo un país rico donde viven millones de pobres. Comienza Conexión Global Prime. Y recorremos esta crisis en la nota de Laura Soto. Sale el segundo bus, se va a la capital de la República. Nosotros somos de Chota, Cajamarca. Hemos venido para defender a nuestra patria. A la ciudad de Lima, atención. Nosotros estamos yendo a luchar, a decir, acá estamos. Ya sea en buses, camiones o el medio de transporte que encuentren, son cientos, si no miles, los peruanos que están viajando en masa desde distintas regiones del país para sumarse a las marchas antigubernamentales que en los últimos días han tenido como epicentro a Lima. Todo a pesar de los bloqueos de carreteras que se registran en gran parte del país. Las consignas principales siguen siendo las mismas desde el fallido autogolpe de Estado de Pedro Castillo: el cierre del Congreso, la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y ahora también reivindicar a las víctimas mortales de los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. Una crisis política y social que la mandataria peruana no ha logrado controlar. Basta, calma. Sabemos que quieren tomar Lima. Yo los llamo a tomar Lima, sí, pero en paz, en calma. Y los espero en la Casa de Gobierno para poder dialogar. Todo se remonta al 7 de diciembre, día en que el dirigente izquierdista dio su polémico mensaje. Tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Esas palabras sembraron el caos en la nación. Castillo intentaba en un movimiento desesperado evitar su destitución, la que el legislativo debatiría ese mismo día a través de una tercera moción de vacancia en su contra, en la que ni siquiera se contaba con los votos necesarios. Uno a uno sus ministros comenzaron a renunciar. Hasta el partido que lo llevó al poder hablaba de golpe de Estado. Las Fuerzas Armadas tampoco lo apoyaron. Y sin importar la disolución que había ordenado, el Congreso adelantó el debate de la vacancia por incapacidad moral, la cual terminó siendo aprobada. Han votado a favor 101 congresistas. Castillo fue detenido mientras se dirigía a buscar refugio a la Embajada de México y horas después, la entonces vicepresidenta Dina Boluarte asumía como nueva mandataria. Desde este momento hasta el 26 de julio de 2026, que defenderé la soberanía nacional. Argentina, Bolivia, Colombia y México no la reconocieron como la nueva presidenta del país y exigen la restitución de Castillo en el poder, que deberá pasar al menos 18 meses en prisión preventiva por los delitos de rebelión y conspiración. La presión en las calles obligó a Boluarte a cambiar de opinión. A pesar de que no estaba en sus planes iniciales, ahora se abrió a convocar a elecciones anticipadas. El Congreso aprobó adelantar los comicios a abril de 2024
y hacer el cambio de mando en julio del mismo año. La propuesta, eso sí, debe pasar por un segundo filtro el próximo mes. Y el pueblo peruano, y ustedes lo saben, que quiere elecciones generales para 2023, pero no han consentido nuestra propuesta, que es incorporar el referéndum para consultar al pueblo peruano si va o no va a una asamblea constituyente. Ha sido lo mejor que se haga de esta manera, como siempre lo pidió el Ejecutivo, a abril del 2024, para que tengamos tiempo para hacer reformas. En los días previos a esto, las protestas se concentraron principalmente en el sur del país, dejando violentas escenas con tomas de aeropuertos y ataques a infraestructura pública y comercios. A eso se sumaron los manifestantes fallecidos a raíz de los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Las protestas tuvieron una pausa durante las fiestas de fin de año, pero a comienzos de este mes volvieron con aún más fuerza. El departamento de Puno fue protagonista de la jornada más sangrienta que se haya vivido desde el comienzo de la crisis. En solo un día, 18 personas, entre ellos un policía y un menor de edad, murieron en la ciudad de Juliaca la semana pasada. Todas las víctimas civiles fallecieron por el impacto de proyectiles de arma de fuego. No puedo dejar de reiterar mi pesar por las muertes de peruanas y peruanos. No voy a renunciar. Mi compromiso es con el Perú y no con ese grupo minúsculo que está haciendo sangrar a la patria. Lo voy a suspender por la mesa. Un día después de las protestas en Juliaca, el Congreso le dio el voto de confianza al gabinete ministerial de la mandataria en un debate de más de 10 horas que no estuvo exento de protestas entre los propios congresistas. Dice que no hay solución que esté en sus manos, es una mentira. La solución para esta señora es irse del poder. ¡Y la asesina! La muerte de decenas de manifestantes ha sido por estos días el motor que ha encendido con más fuerza las manifestaciones. Por un lado dice, perdón, pero no sale a dialogar. Manda al policía, a los militares a que vayan a matar. Que esos policías son unos corruptos, matan, golpean a la gente. La coyuntura política amerita un cambio de representantes del gobierno, el ejecutivo y el legislativo. Eso es lo inmediato. Boluarte decretó el domingo pasado estado de emergencia por 30 días en los departamentos de Puno, Cusco y Lima, además de otras provincias. Todo en un intento de contener las movilizaciones que están lejos de tener fecha de caducidad. Y para seguir analizando este tema vamos a ir al contacto desde Lima con una tremenda periodista. Nos acompaña desde esa ciudad nuestra colega Yanela Aguirre, periodista del diario La República. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Mónica. Quisiera primero preguntarte cuál es la última información respecto al estado de esta marcha desde el sur hacia Lima. Así es, estamos en vivo desde la Plaza San Martín, donde a esta hora de la noche ya se han instalado las diversas organizaciones sociales que han viajado desde las diversas regiones de nuestro país. Como se sabe, la marcha denominada La Toma de Lima tiene como centro 2 días, el día de mañana, jueves 18, y el viernes 19. Esta manifestación, precisamente como lo decías, es para pedir la renuncia de Dina Boluarte en contra de este gobierno al cual ellos denominan dictador y militarizado. Sumado a ello, esta tarde, te comento, Mónica, a través de la Confederación de Trabajadores del Perú, CGTP, los diversos dirigentes de las regiones que van a participar, como Cajamarca, Andahuaylas, Tacna, Moquegua, Cusco, entre otros, han indicado nuevamente los 3 principios que ellos han venido a reclamar hasta la capital. El primero es la renuncia de Dina Boluarte. El segundo, la instalación de una nueva mesa directiva en el Congreso que lleve este periodo transitorio hasta las próximas elecciones de abril del 2024. Y tercero, que se haga la consulta al pueblo sobre la Asamblea Constituyente. Voy a voltear un momento mi cámara para que puedas observar
cuál es el panorama a esta hora de la noche y cómo ya se vienen instalando en la Plaza San Martín. Sí, estuvimos ahí y te agradecemos además delante de todo nuestro público la ayuda que nos prestaste también para poder reportear lo que ocurría cuando cayó justamente Pedro Castillo y estuvimos reporteando esa crisis. Se va juntando bastante gente en la Plaza San Martín. Quisiera preguntarte, Yanela, tu impresión más allá de los manifestantes, ¿cuál es en la opinión pública peruana la impresión respecto de lo que ha sido hasta ahora el gobierno, un gobierno de crisis, sin duda alguna, de Dina Boluarte? Sí, ha sido un gobierno ante la gente, un gobierno que no cae en diálogo, no concuerda lo que pide Dina Boluarte mediante estas conferencias que ella ofrece, denominados mensajes a la nación, donde pide el diálogo. Sin embargo, lo que siente la población que ha llegado, como decíamos, desde las diversas regiones del país, es que ellos no quieren dialogar porque lo que vienen haciendo es reprimirlos, es que la policía ataque a esas personas que se vienen manifestando, como ellos lo denominan, pacíficamente desde sus diversas regiones. Cabe indicar que hasta el momento, según el reporte de la Defensoría del Pueblo, ya hay cifras acumuladas de personas fallecidas y heridas, y sería importante que ustedes también lo puedan conocer. Hasta el momento hay 41 civiles fallecidos en enfrentamientos, 8 civiles por accidentes de tránsito y hechos vinculados al bloqueo, un policía por hechos de violencia en el contexto del conflicto. Por el lado de los heridos, tenemos un total de heridos de 722 personas al 18 de enero del presente mes y el total de heridos por parte de la Policía Nacional es de 442 policías. Este es el saldo que viene dejando estas manifestaciones que hasta el momento, como te indicaba, no encuentran todavía un punto medio para que puedan cesar. Es por ello que las diversas regiones que te comentaba han llegado ya hasta la capital, porque ellos creen que de esta forma van a ser escuchados. Ellos creen que desde sus regiones sus voces no valen lo mismo que valdrían haciendo sus protestas aquí en la capital, Mónica. Y para cerrar, preguntarte, ¿quién dirías tú hoy día que es el respaldo de Dina Boluarte? ¿Quién respalda a Dina Boluarte? Actualmente quien respalda a Dina Boluarte es la derecha. Desde el Congreso de la República hemos visto con la aprobación del gabinete del Premier Otárola que se consiguieron los votos a pesar de que el día anterior habían más peruanos fallecidos por estas manifestaciones. Es por ello que la izquierda, como has podido observar en las imágenes que ustedes han presentado en este reportaje, se indigna ante un premier que pedía el voto de confianza un día después de que hayan fallecidos al interior de nuestro país. Esa es también la sensación que en este momento siente el pueblo peruano, que Dina Boluarte tiene una alianza actualmente con la derecha del Congreso de la República. Yanela Aguirre, periodista del diario La República, muchísimas gracias por habernos acompañado justamente desde ahí, desde el epicentro en Lima de las manifestaciones en Plaza San Martín. Muchas gracias. Vamos a revisar algunas cifras que son importantes de conocer, algunas ya las adelantaba justamente nuestra compañera del diario La República desde Lima. Algunas cifras entonces, las protestas comienzan el 7 de diciembre. El 7 de diciembre entonces comienzan las protestas cuando da el autogolpe el ahora expresidente Castillo. Y después de que da el autogolpe, que dice que va a cerrar el Congreso, no tiene el respaldo del ejército, tampoco de los políticos en general, y finalmente entonces se queda solo y termina siendo detenido. Esas protestas bajaron bastante a fin de año y luego, entre el 3 y el 4 de enero de este año 2023, vuelven a resurgir. Algunos dicen que, atención, que no son necesariamente solo protestas para estar a favor de Pedro Castillo, sino que en contra también de muchas cosas y en contra del actual gobierno. Ya vamos a tener oportunidad de analizar aquello. Dina Boluarte entonces lleva 42 días, 2 gabinetes, 5 renuncias de ministros por diferentes circunstancias. Ya lo decíamos entonces, algunas de las cifras respecto de detenidos. 329 detenidos desde el inicio de las protestas, desde efectivamente el 7 de diciembre de 2022. Está detenido por intentar subvertir el orden
orden institucional, el expresidente Castillo, pero además tenía otras causas analizadas de las cuales les hemos contado en otras ocasiones que tienen que ver, por ejemplo, con hechos de corrupción referentes a él y a su familia. Seguimos avanzando entonces. Parte de lo que ha ocurrido y que son también cifras importantes tienen que ver con el bloqueo de distintos puntos. 96 puntos bloqueados de tránsito restringido. Estamos hablando de 8 regiones, 12 vías nacionales afectadas. ¿En qué lugares? Amazonas, San Martín, La Libertad, Arequipa, Ayacucho, Huancavelica, Cajamarca, Apurímac, Cusco, Madre de Dios, Puno y Tacna. Parte entonces de los puntos bloqueados en todo Perú. Y luego, fallecidos, obviamente lo más triste. Tenemos fallecidos, según la Fiscalía, el número es variable, lo ha variado en distintas ocasiones. El más consolidado habla de 42 fallecidos y en el caso de la Defensoría del Pueblo, la última actualización diría 50. Hay un caso en duda, pero digamos 50 fallecidos. Uno de ellos también un policía. Cada muerte, cada vida que se pierda es importante, es relevante. Y tenemos el gusto de contar, no desde Perú, viene desde Perú, pero está aquí en el estudio de CNN Chile con un congresista con el que conversamos cuando estuvimos en la cobertura. Él es quien presentó la vacancia, la petición de vacancia en contra del ahora expresidente, entonces presidente Castillo, y estamos con el congresista Eduard Málaga. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mónica, buenas noches. Es un gusto devolverte la visita y poder hablarle a tu audiencia. Sí, pues ve que era verdad todo. A ver, primero preguntarle, ¿cuál diría usted que es la situación política en este minuto en Perú? Y cuando hablo de la situación política, evidentemente que como tema central le digo la fuerza de las protestas, esta marcha que viene avanzando hacia Lima. ¿Cómo siente usted el termómetro de lo que está pasando en su país? Bueno, ciertamente es una situación grave, preocupante, de pronóstico reservado, pero también me parece muy importante explicarle a tu audiencia que es una guerra de narrativas. Así como has presentado hoy La Visión de la República, que es un diario de línea editorial de izquierda, antiderecha, antifujimorismo, que se deja llevar por ese tema ideológico, podrías hablar con otros medios que te van a decir otra parte de la historia. ¿Cómo lo hemos hecho a lo largo de toda esta cobertura? Sí, seguramente. Entonces yo quería simplemente aclarar eso, porque yo, digamos, soy una persona, un libre pensador, está en el espacio de centro, y veo un poco ambas narrativas. Es importante balancear la noticia. Claro, por eso hemos conversado con gente del comercio, con gente de la República, con parlamentarios de derecha, de izquierda, pero más allá de izquierda o derecha, usted diría, porque algunos pueden decir, por ejemplo, es claro que estallan las protestas el 7 de diciembre, ¿cierto? Así es. Que bajan después a fin de año y que vuelven a subir en intensidad, pero han sido distintas, en un momento más fuertes en Lima, en otros momentos más fuertes en el sur. Esta marcha que viene hacia Lima, ¿qué tan fuerte es? Quiero entrar a ese análisis. Es importante que la gente sepa que el presidente Castillo, el expresidente Castillo, dejó una bomba de tiempo, ¿ok? Se le vacó y en esos 3-4 días que siguieron, la presidenta Boluarte se tomó, creo yo, mucho tiempo para armar un gabinete, armar una respuesta a lo que se venía, que es básicamente un aparato propagandístico y logístico que dejó en pie el presidente de Castillo para mover y proponer y imponer su asamblea constituyente. Entonces todo esto ha reventado en las manos de una presidenta inexperta que tenía aún a los mandos de Fuerzas Armadas y Policiales del gobierno anterior. Entonces hay que tener muy claro que la respuesta en parte no ha sido la adecuada también por ese factor y por su inexperiencia. Entonces la responsabilidad política, por supuesto, de los muertos que nadie celebra y nadie quiere, es del gobierno, tiene que asumirse, pero yo creo que hay que tomarlo mucho con pinzas exactamente de dónde viene esa violencia. Y ahí quiero entrar al análisis más fino, porque por supuesto que hay una protesta legítima de muchos ciudadanos que están hartos de la clase política, como acá en Chile, es lo que escucho también en las calles, pero también tienes infiltrados, vándalos, asusadores, profesionales básicamente, con armamento, con dinamita, que no protestan pacíficamente, sino que quieren tomar aeropuertos con dinamita. ¿Qué tanta fuerza? Se matan perros en las calles para amedrentar a la gente. Obviamente, y cada hecho de violencia es obviamente, como lo hablamos también con usted cuando estábamos en Perú, venga de las fuerzas policiales, venga de quienes se manifiestan, son condenables, pero mi pregunta es, ¿qué tanta fuerza tiene esta marcha? ¿Usted cree que tiene una fuerza importante? ¿Vamos a ver algo como lo que vimos en 2020, por ejemplo, en Perú, o no tiene tanta fuerza? ¿Qué siente usted? Yo estuve en las manifestaciones del 2020 y te digo de lejos, esa Plaza San Martín no es una Plaza San Martín llena de gente, de manifestantes que pueden hacer caer a un gobierno. Yo creo que comparando, estamos muy lejos de ese nivel. Imagínate que en el 2020 salieron a protestar cerca de 3 millones de peruanos en diversas ciudades del país. Aquí lo que vemos son grupos más reducidos, pero muy
muy violentos, ¿no es cierto?, que protestan con mucha fuerza, tomando aeropuertos, bloqueando carreteras, generando muertes, no todos por supuesto, y esto tiene un impacto mucho más sensacional, ¿no? La prensa recoge, el New York Times, El País, los gobiernos de izquierda recogen esta narrativa como que en Perú estamos al borde de una guerra civil, y no es así. ¿Y usted cree que se puede llegar efectivamente a ese punto si pasa qué o si no pasa qué? ¿Por qué se lo pregunto? Sí. Porque usted misma me decía, cuando asume Dina Boluarte, usted me decía, ella debería haber actuado más rápido, haber anunciado las medidas mucho más rápido de lo que hizo, no solo el gabinete, sino que otras medidas también. Claro. La pregunta es, Dina Boluarte, ella plantea adelantar las elecciones, pero después de unos días, porque al principio decía, voy a completar mi mandato hasta el 2026. Ese fue el primer planteamiento. Después dijo ya, adelantamiento de elecciones. Pero el Parlamento le dice, adelantamiento el 2024. ¿Usted cree que se debieran adelantar más las elecciones? Absolutamente no, Mónica. Porque hacer eso, digamos, irnos a una elección... Para este año me refiero. Claro, irnos a una elección en 6 meses o 8 meses no cumple no solamente los plazos de ley, sino los plazos técnicos para sacar adelante una elección que requiere algunos requisitos indispensables, como por ejemplo primarias, elecciones primarias para decantar mejor la calidad de los candidatos. Y otro punto es que muchos de nosotros hemos propuesto y se están debatiendo ahora reformas constitucionales, políticas y electorales que hagan que no volvamos a caer en ese escenario. ¿Cuáles serían por ejemplo, las más importantes? ¿Cuáles serían las más bueno, importantes de esas las más reformas, controvertidas, por ejemplo, las más controvertidas para asegurar la calidad del Parlamento son la bicameralidad, que la eliminó Fujimori para tener un Congreso dócil, y la reelección, aunque sea parcial, de congresistas para evitar, poblar de novatos el Congreso. Déjeme explicarle a la gente que nos está viendo que efectivamente en Perú hay una sola cámara, no hay 2 cámaras como acá en Chile, diputados y senadores, y lo que usted propone es que volviera a existir como antes en Perú. Claro, porque tener 2 cámaras te permite un mayor espacio de reflexión, de revisión de las leyes, que es como se hace acá y en muchos países del mundo. Esas son 2 reformas importantes para el Congreso, pero hay otro bloque de reformas que tiene que ver con el equilibrio de poderes. Es muy fácil hoy por hoy cerrar el Congreso peruano o vacar al presidente. Esos 2 botones nucleares... Le hemos explicado a la gente que son como 2 ataques cruzados o... Un duelo mexicano. Claro, presentar en el fondo, esta moción de vacancia, que es súper amplia, y sacar al presidentes que más llegan sin mayoría, así que es más fácil sacarlo, o viene el presidente o presidenta a decir, les pongo la moción de confianza, ¿me la rechazan 2 veces? Claro, y por cualquier cosa, básicamente. Y cierro el Parlamento. Entonces, eso hay que reformarlo. Más que cierro el Parlamento, para ser más preciso, llamo a nuevas elecciones, ¿no? Bueno, lo cierras, porque lo puedes llevarte a la policía, cerrarla. Sí, pero me refiero que no necesariamente cuando ocupas la moción de confianza porque quieras cerrar para siempre el Parlamento, sino que llamar a nuevas elecciones. Bueno, digámoslo de esa manera muy amable. Además de esta reforma está también el famoso artículo 117, que tiene que ver con el hecho de que un presidente asesino, violador, corrupto, no puede ser acusado ni llevado a la justicia durante su mandato. Eso es increíble. Entonces, ese artículo de la Constitución tiene que ser reformado de todas maneras, porque no estaba previsto que el gobierno iba a acomodar felones, delincuentes, ¿no? Y finalmente tenemos que ver también el tema de la representatividad, el que haya un recambio de congresistas a mitad de periodo, el que los filtros electorales sean mucho más agudos para evitar que entre gente con vínculos al narcotráfico, a la minería ilegal, que son los que finalmente nos hacen daño. Hay mucho desprestigio. La gente decía, queremos que se vayan todos. La cantidad de casos de corrupción es muy alta. Y cuando se van todos, puede llegar de izquierda o derecha, o un populista, un autoritario. ¿Cómo se hace para que no ocurra? ¿Se acuerda que conversamos que la última vez el que presentó el presupuesto estaba con arresto domiciliario? Así Tuvo que pedir permiso de la justicia para ir a presentar el presupuesto del año al Parlamento. ¿Cómo se hace para enfrentar eso y que la gente no termine diciendo lo que está diciendo ahora? No solo en Perú, en muchos países de América Latina, que se vayan todos. Es un círculo vicioso y por eso también esto está relacionado con tu pregunta de si se puede adelantar las elecciones. Yo creo que hacerlo nos lleva a una situación altamente peligrosa en que se puede repetir, definitivamente se va a repetir el tema de la pobre calidad de los candidatos y también de que tengamos 2 opciones muy polarizadas. Entonces, la crisis viene en realidad de mucho tiempo atrás, lo saben todos, y tiene que ver con la degradación de la institucionalidad democrática, de los partidos políticos, que han sido también, debo decirlo, en los años 90, con este Congreso unicameral del señor Fujimori, fueron también rebajados, degradados, de manera que no podían ser una gran oposición. Entonces estamos viviendo de alguna manera, nos están pasando la factura estos 30 años desde que se hicieron esos cambios. ¿Qué toca hacer ahora, creo yo?
es en el mediano plazo, en el corto plazo, asegurar, es por lo menos la intención que llevamos muchos, que la señora Boluarte tenga esta transición ordenada, lograr la calma hasta el 2024 para en ese lapso sacar adelante reformas que están siendo ya boicoteadas por la izquierda, que se quedó sin trabajo por el golpe al señor Castillo. ¿Cuál es su juicio del gobierno de Dina Boluarte hasta ahora, que ha sido básicamente un gobierno de crisis, y del equipo que ya escogió, ya lleva 2 equipos de hecho? ¿Cuál es su juicio? Bueno, yo creo que cometió varios errores al inicio. Como digo, se demoró en montar un gabinete, se demoró en anticiparse a la crisis violenta que ya se venía incubando. Y también en el tema de la elección, cuando dijo que se quedaba hasta el 2026 y luego tuvo que recular. Son 3 errores iniciales. Mucha molestia, mucha rabia, claro, cuando ella dice eso. Marcaron mucho su aceptación o su falta de aceptación. Su rechazo, digamos. Claro, entonces lo que tiene que hacer ahora, creo yo, es darle la seguridad al país de que ella no quiere quedarse más tiempo, de que no es parte de esta componenda política, sino de que lo que quiere es estabilizar al país, de que tiene que aclarar el tema de las muertes, porque estamos hablando sobre suposiciones. Sabemos que hay infiltrados con armas, con dinamita, como te estaba contando, no sabemos quién disparó las balas, sabemos que hay infiltraciones desde el sur de Perú, desde Bolivia, entonces es un tema bien complejo. Por supuesto que hay represión policial, pero también tenemos un policía que ha sido baleado, incinerado vivo, imagínate. Entonces es un tema muy complejo de resolver las investigaciones para que ella pueda decir, sí, mi gobierno acepta esta responsabilidad y también está dando respuestas satisfactorias a la población. Lo que esperamos es que se pueda calmar el ánimo de las protestas, porque quienes están detrás ideológicamente, no te hablo del ciudadano que está realmente descontento, sino el ideologizado, el radical, el que quiere llevar esto, incendiar la pradera. Ellos lo que hacen es buscar la mayor cantidad de muertos para enrostrárselos a una presidenta y forzarla a renunciar. Y eso es lo que tenemos que evitar. Ahora, también hay una gran cantidad de ciudadanos comunes y corrientes que están aburridos que en un país donde hay riqueza, como muchos países de América Latina, haya tantos pobres y haya tanta desigualdad, además, porque ha habido un desarrollo económico, ha habido crecimiento. Pero sigue habiendo muchísima desigualdad y muchísima pobreza, la informalidad, el mercado, lo conversamos con usted en Perú. En eso nos parecemos mucho, ¿no? Claro, muchísimo. La informalidad del mercado laboral, las diferencias, las desigualdades. Entonces, claro, cuando además hay riquezas, entonces la pregunta es, ¿cuáles son los temas sociales urgentes a abordar que también le darían sentido? Porque muchas veces el cuestionamiento de la democracia es... Empiezan a decir las personas en las encuestas, en verdad no me importa tanto un gobierno autoritario si me soluciona mis problemas. Y eso es tremendamente peligroso. Claro, hay muchas maneras de abordar esta pregunta y quizás la respuesta tradicional sería ver el ámbito de lo más deprimido socialmente, la educación, la salud. Pero yo creo que por encima de todo esto, Perú es un país fragmentado que necesita unidad, necesita que los peruanos se reconozcan como hermanos, sean del sur, sean del norte, sean de la selva. Pero hay esta fractura geográfica incluso, ¿no? Claro, entonces siendo un país geográficamente tan complejo, imagínate, tú te puedes ir a una zona de selva, yo lo he hecho para hacer fiscalización ambiental, por ejemplo, a ver tala ilegal, y te das cuenta que el Estado no llega, los fiscales son secuestrados, entonces la gente siente el abandono. O corrompido. Claro. Entonces el abandono, realmente el que el Estado llegue a todas partes del país es esencial. Y yo creo que eso también le daría el poder afianzar esa identidad, esa nacionalidad, esa unidad que requiere el país. No ha habido Estoy hablando un trabajo, muy abstracto porque creo que es lo más importante. Pero no ha habido un trabajo, también otra de las críticas que escucho de izquierda a derecha, es que no ha habido un trabajo consciente, persistente con los gobernadores, que también sería una forma de ayudar a bajar el Estado central a los gobernadores. La descentralización en Perú, el proceso ha sido nefasto, ha funcionado muy mal. Creo que el 90-95% de los gobernadores regionales están presos por corrupción o enjuiciados. Entonces es un círculo vicioso que es muy, muy difícil de romper. Y cuando dicen la izquierda analiza, la derecha analiza, yo soy un gran proponente de que deberíamos ya olvidarnos de ideologías, ¿no? Así como la separación del Estado laico, Iglesia y Estado, lo mismo debería ser con la ideología, porque la ideología, la derecha en este caso, le hizo muchísimo daño al Perú en el 2021, y el 2022 es el año en que la izquierda ha fracasado completamente, o sea, ha sucumbido a la corrupción de Castillo, lo ha avalado, y ahora estamos entre esos mismos dos polos que no han demostrado nada bueno para el Perú. Cuando usted piensa en las elecciones del 2024, ¿qué sector cree usted o qué liderazgo se imagina que podrían ser, primero, por una alianza de gobierno, y qué nombres también se imagina para encabezar un gobierno? ¿Y por qué se lo digo? Porque si se vuelve a repetir el escenario, una tremenda, la última elección, usted me corrige, 18 candidatos, súper fragmentados, llegan después al gobierno, sean dos cámaras o una, si están fragmentados los partidos, no hay alianzas, no hay unidad de proyecto,
uno se pregunta qué terrible, porque además empieza a darse otro fenómeno, de nuevo, común en muchos partidos de América Latina, elecciones polarizadas y también elecciones donde la gente, más que votar por este candidato al que apoyo, que me gusta su proyecto, es como, voto por este porque no quiero a este otro. O sea, como identidad negativa, es por rechazo al otro. Mira, ¿Qué se imagina usted? El panorama es bastante incierto porque la mayoría de candidatos presidenciales son polarizantes, son controvertidos. Y de hecho, para evitar esa fragmentación, también tengo yo una propuesta de reforma constitucional para que la elección de los congresistas sea en la segunda vuelta, en el balotaje final de los candidatos presidenciales, cosa de cuando sabes que ya solamente quedan 2, puedes afinar. Ya no van a ser 20 partidos entrando al Congreso, sino probablemente mucho menos, 3, 4, que se van a, digamos, ajustar a esa posibilidad de que gane este o el otro. Pero en cuanto a las perspectivas electorales de lo que vendría el próximo año, lamentablemente tenemos nuevamente al fujimorismo, que concentra un gran antivoto. Tenemos a radicales como Antauro Humala, que bueno... ¿Cómo ve el caso de Antauro Humala? Patológico, psiquiátrico, diría yo, pues porque está proponiendo cosas loquísimas, ¿no? O sea, es antichileno, antiespañol, tiene todas las reivindicaciones históricas. Tenemos que devolverle, no sé, como buena parte del norte por las buenas o por las malas. Sí, ¿no? Y quiere además mandar 170 tropas al aeropuerto de Barajas a tomar al rey de España prisionero. Imagínense las locuras que dice este señor. Entonces, tenemos candidatos de esa catadura que lo único que hacen es asusar, digamos, los miedos de la población, y lo que tenemos que hacer es buscar candidatos más sensatos. Ahora, los hay en el panorama, muchos no se atreven, no están ahí, y yo creo que el reto que deberíamos asumir, quienes estamos en un espacio de centro hasta izquierda y derecha moderada, es buscar una coalición, que es una figura que no tiene precedentes en Perú, pero creo que ameritaría ahora considerarla en vista de que estamos otra vez en garras de dos polos. ¿Usted mismo le gustaría ser una de esas figuras? No tengo esa aspiración. Se me ha propuesto, pero no la tengo. ¿No? Tendría que ser una situación muy urgente, muy desesperada para reaccionar ante ello, pero yo creo que no es mi lugar. Mira, yo vine ahora a Chile justamente para asistir al Congreso Futuro, pues sabes que soy neurobiólogo, soy neurocientífico, y mi interés mayor es retomar esa agenda, poder darle al Perú la posibilidad de que sus políticas públicas, sus perspectivas se basen en un análisis científico, poder hacerle frente a pandemias, a hambrunas, a guerras, en fin, a todo lo que venga con ciencia, con tecnología. Y ese es el rol que me gustaría a mí tener eventualmente de política. Esto ha sido casual, lo de intervenir en la vacancia de Pedro Castillo, una situación de emergencia, pero, digamos, candidatear a la presidencia son palabras muy serias. Para cerrar, ¿cómo cree usted que esta crisis en lo inmediato termina? En lo inmediato yo creo que en el próximo mes, ¿no? 4 semanas, se debería resolver si la violencia puede ser amortiguada o atenuada y se le puede devolver la confianza al país en esta presidenta para sacar adelante las reformas. Y la segunda pregunta que hay que resolver en este mes que viene es si en el Parlamento las fuerzas de izquierda van a lograr su propósito de boicotear las reformas que se están votando, porque tienen suficientes votos para bloquear las reformas, de manera que nos pongan contra la pared y digan asamblea constituyente o nada. Y el problema con la asamblea constituyente es que tú le preguntas a ese 30-40% de peruanos que habla de la constituyente ¿para qué quiere cambiar la constitución? Y no lo saben, no saben por qué, ni cómo, ni para qué la quieren cambiar. Entonces, esas dos preguntas creo que van a ser gravitantes en cómo se desenvuelva luego el panorama electoral. Congresista Eduardo Málaga, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Chile. Muchas gracias a ti, Mónica. Un saludo fraterno a tu audiencia. Hacemos una pausa en Conexión Global Plan y al regreso seguimos desde Lima analizando el momento político y social de Perú. Seis presidentes en 4 años, pero revisemos un poco más atrás. Vamos a comenzar con este hombre, Alberto Fujimori, entre 1990 y el año 2000. En el poder entonces, Alberto Fujimori. Sigamos avanzando porque él además termina, y recordemos, acusado de temas de corrupción, acusado también de delitos y violaciones a los derechos humanos. Recordemos que vía fax en el año 2000, cuando ya a pocos meses de su tercer periodo, es cuando él termina renunciando y después llega a Chile y es extraditado a Perú y condenado, entre otros, por delitos de violaciones a los derechos humanos.
Entonces, quien asume, pero solo durante meses, es Valentín Paniagua. Él toma entonces, concentrémonos en él, quedémonos en él entonces, para hablar de lo que fueron sus meses en el poder. Y Valentín Paniagua lo que hace, mientras nos concentramos en él, en su cara, en su imagen, entre el 22 de noviembre del año 2000 y el 28 de julio del año 2001, se queda Valentín Paniagua. Son solo meses entonces en el poder. Un gobierno que fue básicamente entonces de transición. Ahora, renovó también parte del Poder Judicial, sí, liberó además a denominados presos políticos y lideró el nuevo proceso electoral, es decir, cumplió con lo que era su promesa. Llega Alejandro Toledo, un hombre de origen humilde, gobierna entre el 2001 y el 2006. Algunos creían que se renovaba después de una década de autoritarismo con Fujimori una posibilidad de un periodo democrático. Cumple sus 5 años, termina también acusado e involucrado en casos de corrupción, se encuentra en Estados Unidos con libertad bajo fianza y está en curso su proceso de extradición. Luego entonces Alan García, entre el año 2006 y el 2011. Tuvo un gobierno bien desastroso entre el 85 y el 90. Los peruanos le dieron nuevamente la posibilidad, un hombre de tremenda oratoria que en medio de las investigaciones, después de dejar el poder, en medio de las investigaciones por corrupción, termina suicidándose y que enfrenta, entre otras cosas, y conflictos sociales, un conflicto entre la policía y los ciudadanos, el llamado Baguazo, donde fallecen 33 personas. Y como les decía después, ya había estallado el caso Lavallato, que estalla en el gobierno de Ollanta, esta empresa brasileña que corrompe a muchísimos gobiernos, no solo en la región, si esto termina hasta también en África, incluso Lavallato, llegando la corrupción de empresas constructoras que terminan corrompiendo distintos gobiernos, como les decía yo, no solo en América Latina, sino incluso en África. Ollanta Humala, líder de, en su momento, ahora es su hermano, el que se dice Antauro, podría ser un candidato a la presidencia. Líder, hijo también del creador del etnocacerismo, con un fuerte nacionalismo también, termina su gobierno entre el 2011 y el 2016, involucrado también en temas de corrupción. En su momento, cuando él gana las elecciones y gobierna, estos años que les decía, del 2011 al 2016, hay harto miedo también del establishment respecto a lo que pudiera haber hecho y, como yo les decía, él junto a su mujer termina en prisión preventiva entre el 2017 y 2018. El caso sigue abierto. Vamos a avanzar entonces un poquito más para comenzar con... la crisis ha sido permanente y el enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento también, pero ya la cosa comienza muchísimo más complicada con PPK, Pedro Pablo Kuczynski. Ahí está la fecha, 2016 a 2018, no logra terminar su mandato. Se dice que se va a pedir, entre acusaciones de corrupción, que se va a pedir su vacancia. Después se descubre además que había hecho un pacto con el fujimorismo para que se rechazara su vacancia y que esa era la razón de los indultos a Fujimori, y ahí definitivamente se produce la crisis, sale del poder y asume el que era su vicepresidente, Martín Vizcarra, que tampoco logra terminar. En algún momento tuvo más del 80% de aprobación Martín Vizcarra y termina siendo sacado del poder y vacado, acusado también de temas de corrupción, procesos que siguen en curso. Por eso les decíamos que en general han o tienen temas de enfrentamiento con la justicia los expresidentes de Perú. ¿Y quién asume? Pero por solo 5 días, Manuel Merino. La gente sale a las calles a protestar, pero no solo o no necesariamente para proteger a Martín Vizcarra, sino porque están hartos del enfrentamiento entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, que ya es una constante que lleva en Perú 2 décadas por lo menos. Manuel Merino, entonces, solo 5 días. Fallecen 3 jóvenes en Perú y en ese momento, además, la llamada generación bicentenario, que son aquellos jóvenes que no vivieron en carne propia, su familia sí evidentemente y todo el país, el flagelo del terrorismo, de Sendero Luminoso y otros grupos también,
esa generación bicentenario sí tenía más posibilidades y menos miedo de salir a protestar, cosa que los anteriores que habían vivido el terrorismo hacían muchísimo menos. Salen a las calles entonces, lo votan y asume Francisco Sagasti, un hombre que no tiene ninguna investigación por corrupción en su contra, un expresidente entonces que hubo mucha desconfianza en contra de él, estaba en medio de la pandemia, había muchísimas críticas y se desconfiaba de que él hubiera solamente asumido en el poder para completar los meses que faltaban y llamar elecciones, y es lo que hace. Y efectivamente él no tiene ninguna investigación por corrupción. Y luego, bueno, decir que con Pedro Pablo Kuczynski comienzan las elecciones muy estrechas. Él se impone a Keiko Fujimori por solo 42.000 votos y ya en ese entonces Keiko Fujimori no quiere reconocer de inmediato la victoria, cosa que se extiende cuando se enfrenta, después de haber 18 candidatos en segunda vuelta, Castillo con Keiko Fujimori, y ahí hace una reclamación oficial y extiende muchísimo el tiempo hasta que reconoce como presidenta a Pedro Castillo, que termina su mandato el 7 de diciembre cuando intenta lo que hay que llamar por su nombre un autogolpe, un hombre de izquierda que salió del Partido Perú Libre, que lo llevó al poder y acusado también de corrupción, entre otras cosas. Intentó un autogolpe de Estado, no lo siguieron los militares y luego comienzan las protestas y llega Dina Boluarte, que era del Partido Perú Libre, había sido expulsada y era la vicepresidenta de Pedro Castillo. Haciendo este recorrido nos vamos ahora nuevamente a Perú para conversar con un gran analista que nos va a acompañar desde Lima. Me imagino que estás en Lima, Eduardo Dargent, profesor de Ciencia Política de la Universidad Católica del Perú. Muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Gracias, Mónica. Si tú tuvieras que, para que volvamos a conversar algo que ya conversamos en Lima, ¿no? En Perú, cuando estuvimos cubriendo esta crisis, las raíces más profundas de este malestar claramente no tienen que ver con la situación de Pedro Castillo, son anteriores, por supuesto, y muy anteriores a aquello. Hay también quienes lo defienden, evidentemente, pero ¿cuáles son las raíces más remotas y más inmediatas también del malestar de quienes están en las calles y también del ciudadano que no está en las calles? Bien, bueno, hay una división en Perú que se ve en las elecciones, que se ve una y otra vez, que se repite, que tiene que ver con lo que yo llamaría una economía política del país, ¿no? Un país que tiene una gran concentración de población en Lima, muchos negocios, centros financieros, que irradian a otras zonas donde hay agroexportación, y un sur que, como muestran varios libros de historia, la ha pasado mal en las últimas décadas, ha ido perdiendo peso económico. Un sur donde hay algunas actividad minera, pero es una actividad minera que, como sabemos, pues no genera un empleo masivo y que tiene una fuerte cultura, ¿no? De mucho tiempo, contestataria, de crítica al centralismo. Lo vemos en elecciones, pero creo que esta vez lo estamos viendo más allá de las elecciones, porque estamos viendo que esa división se mantuvo con el gobierno de Castillo. Buena parte del sur apoyaba a Castillo a pesar de corruptelas, errores y muchas cosas que pasaron, argollas, clientelismo. Igual había una parte del sur que apoyaba, había una dimensión identitaria y también de expectativas, ¿no? Y ese sector es el que se ha sentido, creo yo, herido con la caída de Castillo, ¿no? Sea porque consideran que el golpe contra el Congreso se justificaba, sea porque no se entendió bien, al ser un golpe tan torpe, tan mal planeado, tan mal hecho. En 2 horas se resolvió, Mónica, eso es algo difícil de entender en América Latina. ¿Quién da un golpe que en 2 horas se resuelve? Hay una sensación de que en realidad el Congreso fue el que hizo el golpe, y me parece que cuando estuviste en Lima, que conversamos, se terminó cumpliendo, ¿no? La presidenta que asume, en vez de considerar esto como voy a entrar y rápidamente buscar elecciones, dejó pasar días con mucha cercanía al Congreso, con cierta frivolidad con respecto a lo que era ese mandato y anuncia que se va a quedar hasta el 2026. Yo creo que eso fue tirar pólvora a las llamas, ¿no? Y es lo que inicia mucho lo que estamos viendo, ¿no? ¿Qué posibilidad de margen de maniobra tiene Dina Boluarte y cuánto respaldo popular tiene ella o no? ¿Y cuánto respaldo tienen las manifestaciones que están intentando que no solo ella salga del poder, sino que también se adelanten para antes del 2024 las elecciones y cambien también a los parlamentarios? Hay que dar una mirada compleja, porque creo que a veces uno ve en la prensa, en prensa internacional, una mirada de Lima como si fuera la Lima de inicios de la República contra el centro, contra el sur, más rural, ¿no? Es una cosa más compleja, más mixta, yo te diría.
Me parece que las encuestas muestran que sí, esta división de la que te he hablado está y se mantiene, es fuerte, pero también muestra una Dina Boluarte impopular, ¿no? Impopular en todas las regiones, incluido Lima, una ciudad de migrantes además Lima, ¿no? Una ciudad que se ha formado en las últimas décadas, desde los años 40, 50, masivamente de migrantes. Entonces creo que es exagerado decir que esto es un tema solamente de polarización con amplios apoyos sociales diferenciados. Yo diría que es una presidenta impopular que tiene mayor apoyo en Lima. Es como el antiapoyo de Pedro Castillo, que era un presidente impopular, aunque luego llega a 30%, pero apoyo en el mundo rural y los sectores más pobres. Este es a la inversa, ¿no? Apoyo en los sectores más altos y un mayor apoyo en Costa Norte, Lima. Pero es un apoyo bajo en general, estamos hablando de 20% más o menos, según las encuestadoras. Entonces, es una situación bastante complicada. Los muertos que se han dado en protesta, que son altos, ¿no? Obviamente el Estado ha actuado contra las protestas cometiendo excesos y matando a personas que no tenían ni siquiera que ver a veces con las protestas. Es otra situación la que uno ve ahora en Lima. El margen de maniobra del gobierno en este momento con protestas en Lima yo creo que se vuelve mucho más estrecho. Lamentablemente, hay que decirlo, en el Perú la vida de personas en Lima, estamos viéndolo, pesan más que la vida de personas en otros lugares. Entonces, creo que al gobierno ahora se le viene un problema considerable, que es manejar protestas con un discurso muy duro, a veces con un premier que ha lanzado vivas y de apoyo a las Fuerzas Armadas y la policía, pero en un lugar donde va a estar mucho más controlado y visto que en otros lugares. También hay que ver el margen de apoyo a las protestas en Lima. Se ha hablado mucho de las personas que han llegado de fuera de Lima a protestar, sin duda es importante, pero creo que lo que inclinará la balanza es ver cuántas personas en Lima apoyan las protestas, y porque también hay una opinión pública que apoya la protesta en varios lugares del Perú, no solamente en el sur, sino incluso también en Lima, pero no apoya actos violentos, vandálicos, ataque a aeropuertos, ¿no? Entonces hay una línea ahí complicada que vamos a ver probablemente el día de mañana y el viernes, que es cuánta gente más se pliega a las personas que han venido a protestar a la capital, ¿no? Eduardo, ¿cuál es el rol de las Fuerzas Armadas en esta crisis? Las Fuerzas Armadas en los últimos años han tenido un trabajo cuidadoso. Yo creo que venían desde la caída del fujimorismo haciendo procesos internos importantes para tomar distancia de la política, profesionalizarse, por supuesto, con problemas, ¿no? O sea, nunca va a ser un proceso, pero creo que verdaderos esfuerzos de reformarse, tomar distancia de la política, vieron los costos de entrar un poco más en el momento de Vizcarra. Las Fuerzas Armadas apoyan a Vizcarra en un momento clave, que es como que fueron los mediadores, y obviamente las Fuerzas Armadas en el caso de Castillo, en un golpe que fue un burdo, ¿no? No hay que perder de vista eso. Las Fuerzas Armadas dicen, no reconozco a este presidente, ¿no? Incluso la policía lo toma preso. Pero me parece que las Fuerzas Armadas, con Boluarte, para controlar las protestas, se acerca a las Fuerzas Armadas, y que en este momento en las Fuerzas Armadas evaluar cuánto de esta cercanía puede dañarlas, ¿no? Porque se vende una narrativa muy conspirativa, de intereses foráneos, de ingreso de armas por Bolivia, mucho fake news. Ojo, sectores violentos hay, actores violentos hay economías ilegales que están quemando fiscalías y poder judicial. Eso no es casual, ¿no? Se quieren probablemente borrar expedientes judiciales, pero creo que no es correcto ver la protesta como un problema de subversivos o criminalidad, que es algo mucho más amplio. Y si se va a enfocar como subversivos y criminalidad, te metes en un problemón porque no vas a poder dialogar en forma adecuada, ¿no? O sea, que hay subversivos, que hay criminalidad, pero eso no quiere decir que no haya también descontento de la ciudadanía. Y quisiera llevarte una noticia que no sé cómo se ha tomado allá respecto de Evo Morales y las entradas que hizo al sur del país y la prohibición de la presidenta de que vuelva el expresidente de Bolivia a ingresar a Perú y responsabilizarlo a él y a otros de la situación que vive, no sé si de la situación totalmente, pero de parte de las protestas. Bueno, obviamente Evo Morales tiene una agenda política, está buscando una agenda dentro de su propio país, está peleando por un liderazgo. No es que yo crea pues que el señor Morales es una mansa paloma, pero creo que nuevamente el gobierno nos ha dicho que el responsable era Pedro Castillo por asustar a la gente. Pedro Castillo en este momento muchas de las protestas ya lo han dejado de lado. Luego, infiltrados de Sendero Luminoso,
eso es darle demasiada importancia a Sendero Luminoso en un país que derrotó, por supuesto, quedan remanentes, pero es como decir, no te van a movilizar el sur. Y luego fue Evo Morales. Me parece que es sobredimensionar el peso de un actor como él. Y desde Lima se ha querido dar ese discurso, ¿no? Se trata de movimientos independentistas, esto es geopolítica, y manipulados, que creo que es negarle agencia a sectores de la población. Uno puede estar a favor o en contra, o decir esos pedidos no son razonables. Podemos opinar eso, pero creer que esto es asusado y manipulado me parece que no es condescendencia con la realidad. De nuevo, por supuesto que hay también sectores violentos, por supuesto que se aprovecha la protesta para hacer cosas atroces, se ha matado a un policía, se le ha quemado, la violencia viene escalando, todo eso tiene que investigarse y sancionarse, pero creo que considerar la protesta como un tema de manipulados y de criminales es no entender el malestar que existe, ¿no? Y para cerrar, Eduardo, hace 2 décadas que vemos este enfrentamiento entre el Parlamento y quien dirija el Ejecutivo, teniendo quien sea mayoría en el Parlamento, sea quien sea el signo ideológico del Poder Ejecutivo, se da este enfrentamiento, hay rechazo además en general a los políticos en Perú, hay fragmentación política, fenómenos además que vemos en hartos países de América Latina, algunos de esos fenómenos también los vemos en Chile, y la pregunta es, ¿qué reformas necesita Perú para que no sea una sucesión de crisis? Mira, diría que eso que has descrito se da más en el último 5 años. Antes habíamos logrado sobrevivir y creo que tiene que ver con el enfrentamiento que tú mencionaste entre Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori, dos derechas en el marco del caso Odebrecht, ¿no? Inicia este uso y abuso de normas constitucionales de las cuales no hemos podido escapar y que desde ahí se ha mantenido. Yo siempre decía, la vez pasada mi hijo tiene 5 años y ha visto 6 años y ha visto 6 presidentes y pues eso no es razonable para un país, ¿no? Sin embargo, creo que no hay que enfocarse tanto en este momento en las reformas políticas. Por supuesto que me encantaría que se apruebe un Senado, que tal vez les dé cierta distancia a la Cámara del día a día, y me gustaría que haya una reelección para congresistas, porque hemos perdido un montón de incentivos de mediano plazo al prohibir la reelección de congresistas, pero creo que lo principal ahora es que los grupos democráticos de izquierda, centro, derecha, peleen por recuperar una representación que hoy está muy robada en los extremos. Y además una representación que, por supuesto, los extremos también representan, ¿no? No hay que negar eso, somos un país polarizado donde hay extremos que representan. Pero además de eso, creo que un país donde hay una economía informal enorme, en el cual estos diversos grupos que se pueden estar peleando todo el tiempo, se dan la mano para proteger actividades como transporte informal, educación ilegal, informal de mala calidad, actividades criminales, diferentes actividades que terminan teniendo representantes que representan intereses pequeños, ¿no? Entonces, si tú me dices, ¿qué reformas? Yo diría, ojalá que haya madurez de algunos liderazgos, que en vez de lanzar 17 candidatos, haya 3, 4 partidos que logren pelear esa representación y ponerle un poco de paños fríos a esta polarización que lleva a una destrucción institucional. ¿Y hay algún nombre que asome en el horizonte para cerrar, porque se nos acabó el tiempo? ¿O algunos nombres que tú veas como un poco más esperanzadores? Bien pocos. Creo que estoy a la espera de que ojalá el Partido Morado, que es un partido de centro, que ha tenido muy mala suerte porque no logra... Donde venía Sagasti, ¿no? Bueno, pero Sagasti creo que es una persona mayor. Que ese partido donde venía él. Se llama Sagasti, pues ojalá se entienda como una búsqueda de representación. Hay un partido nuevo de derecha que estaba muy cerca a la otra derecha, pero ojalá que rectifique y busque un espacio propio, porque votos hay, ¿no? Y en la izquierda la tienen difícil, porque hay una izquierda democrática, pero que generalmente está muy apabullada por esta izquierda más dura que ha surgido, ¿no? Entonces ojalá que eso se logre armar en algo que permita moderar y tendencias más centrípetas, ¿no? Porque creo que de esto no salimos en 5 años, ¿no? Esto va a requerir una cosa mucho más lenta, cuidadosa, pero más segura que solamente reformas. Las reformas hemos visto que además se vuelven la excusa de los parlamentarios muchas veces para quedarse, ¿no? No creen en las reformas y terminan saliendo mal las reformas, ¿no? Entonces, en este momento espero más de la capacidad y altura de algunos políticos y grupos que nos den una mejor representación que concentrarse mucho en reforma.
Ojalá que así sea y que tengas razón y aparezcan esos nombres y esa generosidad de liderazgo que tanta falta le hace a la democracia peruana y a la democracia en hartas partes del mundo. Eduardo Argent, muchísimas gracias. En Lima, en regiones, lugares donde podemos buscar restos de personas que puedan ayudar a reconstruir. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más ahora desde Lima y yo acá en Chile con tu análisis y tu mirada sobre lo que ocurre en tu país. Un abrazo. Un abrazo, gracias Mónica. Termina Conexión Global Prime. Siempre mirar más allá de la cordillera nos ayuda a pensar nuestro país también. Mirar más allá del horizonte nos implica pensar qué cosas nos gustaría copiar, sí, aprender y también cuáles no volver a repetir. Nos vemos en un próximo Conexión Global Prime.